Desayuno espiritual del 10 de julio del 2022. Anda y haz tú lo mismo. Del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se lo dio al posadero y le dijo: Cuida de él, y lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: El que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Cristo es nuestro prójimo que viene para atendernos. El Señor es puesto a prueba y no lo rehúye, acepta el reto, porque Dios no se esconde ante nuestras inquietudes, así tengan estas un tono arrogante y manipulador. El Hijo de Dios ha venido para disipar toda duda de su presencia real y eterna entre nosotros, sus hermanos. Es el Dios cercano, palpable y comprensible, no un Dios de leyes frías, rigurosas y distantes. Sí, claro que desde su condición divina Dios es insondable, pero en su omnipotencia y por amor ha querido hacerse accesible, alcanzable en una experiencia de amor en su Hijo Jesucristo, que se colectiviza en el amor al prójimo. Así el mandamiento en discusión, que nace de una ley que había sido manipulada a conveniencia, es ahora el centro del debate con el que es el amor al prójimo mismo en persona. El doctor pasa bien la prueba teórica, el Señor le aprueba el primer mandamiento: no hay amor a Dios sin amor al prójimo. Es un binomio, un lazo humano y divino inseparable. Pero el doctor de la ley sabe que hay una trampa en la práctica. Los judíos habían reducido el término prójimo a los suyos, incluso solo a los que consideraban dignos y puros, a los que cumplían la ley y a los que no estaban contaminados con enfermedades consideradas castigos, como los leprosos que eran desterrados y abandonados a su suerte. Así, de la segunda pregunta es que nace la solución, la corrección y la ruptura de tal paradigma. El Señor lo sabe y pone el caso del hombre que bajaba de Jerusalén. Era uno de los suyos, pero al estar herido, ensangrentado, era suficiente razón para rechazarlo, para no tocarlo porque podrían quedar impuros. Así la ironía es que 2 colaboradores del culto, como el sacerdote y el levita, piensan solo que Dios está en el templo y no en aquel pobre hombre tirado. No se cambia a Dios por Dios en el hermano, pues en aquel herido necesitado estaba el mismo Dios. Así lo haría ver Cristo cuando nos diría: Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis. Solo el samaritano ve al judío y lo recoge con premura, no hace cálculos, actúa con misericordia y generosidad, desvía su camino y da de lo que tiene, pero ante todo caridad, que lo lleva no solo a atenderlo en aquel momento grave, sino a dedicar más tiempo luego para ver a su regreso si continuaba bien al visitarlo nuevamente. Cristo nos habla a nosotros, los que caminamos tiempo ya con Él, los que conocemos sus preceptos, a los que hemos recibido decenas de formaciones, participado en retiros, los que acudimos a los sacramentos, a los que rezamos asiduamente y participamos en las devociones católicas que abundan, entre novenas, rezos, rosarios, trisagios, cenáculos, liturgia de las horas y tantas bellas manifestaciones piadosas de nuestra fe. A nosotros nos dice hoy: Ve y haz tú lo mismo, dedícate tanto a Dios como al prójimo, haz tu vida liturgia viva en los demás, que el amor que tenemos a Dios se transversalice en los que nos rodean, que hagamos del prójimo la razón y fundamento de la construcción del reino, devolvamos a la humanidad el camino a la ciudad celestial, a la nueva Jerusalén, porque Cristo, el buen samaritano, ya nos ha recogido en la desnudez de nuestro destierro y nos ha ungido y nos ha alimentado con su cuerpo y su sangre y nos ha llevado de vuelta al refugio de su redil, en su iglesia, que ha de ser escuela de
misericordia y hospital de desvalidos, desamparados y desconsolados, y como sus miembros hemos de ser portadores de esperanza, consuelo y sanación para quienes sufren material, corporal y espiritualmente. No hay Cristo sin iglesia y no hay iglesia sin prójimo, al que atender, porque ahí está el Señor en todos los que nos rodean. Hoy me pregunto, ¿soy prójimo del necesitado y atiendo las heridas de aquellos de los que sé no podré esperar nada a cambio, dedicando tiempo y recursos sin cálculos? Señor Jesús, tú que has venido al mundo para ser el Dios próximo, nuestro prójimo que nos atiende en tu misericordia, pero también al que hemos de atender en aquellos que sufren, en donde has posado tu rostro, para que salgamos de nuestras comodidades religiosas, de nuestros rezos y ritos, y así podamos mostrarte en la misericordia a quienes no te conocen aún. Amén. Feliz domingo.